Vamos a hacer algo un poco distinto en este video. En lugar de un análisis de algún personaje de Boku no Hero Academia, voy a tratar de convencerlos de algo que muchos considerarán una locura. Mineta es el personaje secundario más importante de esta serie. No significa que es un personaje que te tenga que gustar si te gusta la serie, ni estoy diciendo que sea el mejor personaje fuera del elenco principal. A lo que me refiero es que de todos los personajes secundarios de esta historia, si quitamos a Mineta y su impacto en la serie, la historia perdería más a nivel de personaje y a nivel temático que si quitáramos a cualquier otro personaje secundario. Ya cuando termine el video me cuentan si los convencí en los comentarios. Pero bueno, comencemos. Por cierto, en este video voy a hablar mucho sobre el tema principal de Boku no Hero Academia, pero no es hasta la edición que me di cuenta que no lo definí claramente. El tema principal de Boku no Hero es la ideología, o más bien los héroes como figuras ideológicas que le dan sentido al mundo y que define la forma en la que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Si quieren ver más a detalle esto, les recomiendo ver mi video sobre Izuku Midoriya, pero creo que con tener eso definido es suficiente para este video. Para empezar, hay que establecer cuáles son exactamente los personajes en juego para esta discusión. Por supuesto, hay que descartar los personajes principales, que en una obra de este tamaño son bastantes. Estos son aquellos que están presentes a lo largo de la gran mayoría de la historia. Tienen varios momentos en los que son el centro de atención de la narrativa, y en el caso de una serie como Boku no Hero, donde absolutamente todo está escrito alrededor de su tema principal, también tienen que tener una importancia temática única en la historia. En este caso, la historia nos facilita las cosas al poner a la mayoría de estos personajes al centro de combates de la batalla final. Los héroes principales de esta son Izuku, Toshinori, Katsuki, Ochako y Shoto. La historia de Izuku nos habla de las personas que son vistos como menos en la sociedad. Toshinori representan los peligros de intentar traer una figura ideal a la realidad. Katsuki representa toda la presión social y personal existente en las personas que son consideradas excepcionales. Ochako la presión que existe en las personas para ser normales, y Shoto nos muestra la crisis de alguien que reconoce y odia el lado oscuro del sistema actual, pero a la vez, este sistema le beneficia. También vale la pena incluir a los antagonistas principales, porque si bien sus historias se entrelazan profundamente con las de los héroes, estos también tienen valor temático, incluso si este es vertiente de lo que hablan los héroes. Shigaraki es una vertiente de Deku en cuanto a que él también nos muestra lo que es ser visto como menos por la sociedad, al ser un villano. Pero además, él representa lo que es ser alguien cuya existencia está ausente de la percepción social, siendo alguien que fue ignorado por los héroes. All for One es una vertiente tanto de All Might como de Bakugo, porque él está obsesionado con el poder, no solo de ser alguien excepcional, sino que desea ser una figura alrededor de la quien todo el mundo exista, como lo es con All Might, siendo el símbolo de la paz. Toga es alguien que igualmente sufrió todas las presiones de la sociedad en aquellos considerados normales, pero es un caso en el cual toda la represión la convirtió en una bomba de tiempo y eventualmente en una villana peligrosa. Y Dabi es alguien que vive una situación parecida a Shoto, pero al final perdió su lugar privilegiado y más que nada perdió el reconocimiento que venía con él, lo cual lo enloqueció. Otros personajes que consideraría parte del elenco principal serían Ida y Aizawa. Tal como dije en el video anterior, Ida nos da una perspectiva particularmente japonesa en cuanto a los héroes al preguntar respecto a cuál debería de ser su relación con las leyes y las normas sociales. Podría parecer que él tiene menor importancia que los demás al no tener un rol espectacular en la batalla final, pero el punto de Ida no es ser una muestra de un héroe excepcional, sino de un ejemplo al cual las personas normales puedan aspirar, siendo más un apoyo para que otros puedan llegar más lejos. Aizawa más que nada representa la importancia que tiene el juicio y la enseñanza de los adultos en las siguientes generaciones para que puedan mantener los mejores elementos de la ideología de una sociedad sin perderse en idealismos peligrosos, que es lo que le pasó a su amigo Shirakumo. Aparte de estos, el caso de Endeavor es interesante, porque sí creo que se gana la importancia de ser un personaje principal, pero claramente este no era siempre el caso, pues su lugar en la narrativa cambia conforme esta avanza. Él comienza representando el lado más podrido de la sociedad. Él es todo lo malo que, lo sepa el público general o no, es incentivado en la estructura social existente. Pero a la mitad de la historia su rol cambia.
y se vuelve un personaje que trata de reconciliar sus carencias inherentes a ser una persona, principalmente sus carencias morales, con el deseo de alcanzar ideales de bien inalcanzables. Esto lo vuelve el otro lado de la moneda de All Might y Aizawa. En la primera mitad de la serie, él es el malo del sistema actual, mientras que Toshinori es lo bueno. Y en la segunda, mientras Aizawa muestra cómo no hay que perderse en idealismos, Endeavor nos muestra cómo seguir ideales en lugar de ambiciones personales nos ayuda a guiarnos por un buen camino. De ahí pasamos a los personajes secundarios. Por lo general, estos también están presentes a lo largo de la mayor parte de la historia, digamos que al menos un 50% de esta, y además tienen uno que otro momento en el cual son el centro de atención de la narrativa, pero lo que los diferencia de los personajes principales, y la razón por la cual no incluía a personajes como Momo, Tsuyu, Kirishima y Aoyama entre los principales, además de que, aunque sí están presentes desde el principio, más que nada lo están en la periferia, es por el papel temático que tienen en la historia. Verán, desde una perspectiva temática, los personajes secundarios de Boku no Hero Academia se pueden dividir en tres grupos: profesores, estudiantes y villanos. Los profesores no solamente son los maestros de UA, sino cualquier adulto prominente en la serie que esté del lado de los héroes. Todos ellos tienen como objetivo el enseñar a la siguiente generación el cómo ser los mejores héroes posibles, mientras que a la vez tienen sus propios problemas que usualmente son vistos en relación con esta tarea de enseñanza, o de dar lugar a los jóvenes para mejorar los logros de la sociedad actual. En otras palabras, son refuerzos y perspectivas ligeramente distintas de aquellos elementos temáticos que ya se pueden ver en All Might y Aizawa. La importancia de estos personajes es que si bien por sí solos no nos dicen nada nuevo, nos muestran cómo las mismas cosas que afectan a los personajes principales se manifiestan en personas muy distintas, pero que aguantan presiones similares debido al lugar que les da la sociedad. Dejan en claro que la lucha interna de los protagonistas no es únicamente el resultado de sus vidas personales, sino de estructuras sociales. Entonces, aunque Toshinori, Hawks y Mount Lady tengan experiencias de vida muy distintas, todos experimentan y cambian debido a la presión que sienten por tener que ser una figura a seguir, y todos mejoran como héroes al ver las formas en que la siguiente generación los supera en cuanto a heroísmo se refiere. Por el contrario, los villanos secundarios son personas que, en lugar de buscar reproducir el lado positivo de la sociedad de héroes, se rebelan contra este sistema y buscan cambiarlo. Muchos de estos en realidad no aparecen demasiado en la serie, pero considerando que como en sus respectivos arcos son el centro de atención, creo que se merecen el reconocimiento. Los únicos que sí son más recurrentes son Mr. Compress, Spinner y Twice, pero ninguno de ellos llega a tener la importancia de los 4 villanos principales. Todos estos personajes piensan que la sociedad tiene problemas fundamentales a resolver, pero la razón por la cual no llegan a tener mayor importancia temática es que casi todos se enfocan en quién debería estar encima de los demás. Son versiones alternas de All for One. Overhaul y Redestro se ponen a sí mismos sobre el resto, lo admitan o no. Stein habla que en la jerarquía social solo debería de haber héroes buenos, en lugar de pensar que la existencia de una jerarquía en sí es parte del problema. Lady Nagant piensa que la existencia de una jerarquía es inevitable, pero que si All for One hace de dictador, al menos la sociedad será más honesta, y se cometerían menos atrocidades secretas en el nombre de la paz. Y Gentle no se preocupa tanto por la estructura social, pero tan solo quisiera poder estar un poco más arriba en esta pirámide. A diferencia de los villanos de un solo arco, los que pertenecen a la Liga de Villanos a lo largo de toda la historia tienen una perspectiva distinta, pues ellos más bien concuerdan con Shigaraki. Piensan que la estructura actual debe ser destruida para eventualmente crear un nuevo mundo, solo que la sociedad los ha llevado al punto que están más concentrados en la destrucción que en la construcción de algo en su futuro. Aunque vale la pena mencionar, desde un punto de vista temático, creo que Spinner, al igual que su contraparte Shoji, debieron de tener más desarrollo, y ese es para mí uno de los pocos problemas realmente importantes que tiene la serie. Pero ese no es el tema de este video, así que vamos a lo que sigue. Lo mismo de reforzar lo representado en los protagonistas pasa con los alumnos, solo que ahora el referente son Izuku, Katsuki y Ochako. Casi todos los arcos de los alumnos tienen que ver con fallar en alcanzar algún ideal sobre qué significa ser un héroe, y después, a partir de la obtención de experiencia y el apoyo de sus amigos, logran levantarse y seguir luchando a pesar de sus derrotas previas. Incluso Mirio, quien encarna perfectamente el ideal que es All Might, no puede evitar fallar porque realmente ser All Might
El símbolo requeriría que Mirio fuera invencible, lo cual es imposible. Esta es una estructura que podría ser bastante repetitiva, y si lo es para algunos lo entiendo perfectamente, pero para mí funciona porque la personalidad de los personajes y las formas en las que fallan son lo suficientemente diversas como para hacer que nunca deje de ser, por lo menos, entretenido. Aquí, por supuesto, está Mineta, sobre quien se trata este video, pero antes de hablar de él, quisiera explicar a los personajes terciarios, ya para terminar de hablar sobre cómo Boku no Hero utiliza sus personajes en general. Usualmente, por debajo de los personajes secundarios se encuentran los incidentales. Estos son personajes que suelen solo tener un papel muy específico, como causar problemas en una sola escena, transmitir cierta información a la audiencia o solo para que el mundo de la historia no se sienta vacío. Muchos de estos personajes ni siquiera tienen nombre, como el tipo que apoya a Izuku al inicio de la serie y da un discurso cuando Deku regresa a UA, poco antes de la batalla final. Sin embargo, en una serie tan expansiva como Boku no Hero Academia, y con un autor que tiene tan presente todo sobre su mundo y lo logra reutilizar de forma exitosa muy seguido, creo que vale la pena hablar de personajes terciarios. Estos de plano no suelen tener relevancia temática más allá de crear oportunidades para que el resto del elenco obtenga mayor desarrollo, o ayudan a avanzar la trama en maneras que no tengan demasiada importancia a largo plazo. Esto no implica que sean malos personajes, pero las prioridades con ellos suelen ser distintas. El punto no es mostrar un personaje complejo, sino uno que deje una fuerte impresión en la audiencia. Por eso, personajes como Miruko, Tetsu, Eri y Crust, a pesar de ser personajes sencillos, son queridos, aunque sea a distintos niveles. Pero bueno, ahora sí, hablemos del punto principal del video. Si tuviera que limitar los personajes secundarios de Boku no Hero a los más importantes de la serie, estos tendrían que ser Momo, Tsuyu, Kirishima, Hawks, Mirio, Stain, Gentle, Spinner, Lady Nagant y por supuesto, Mineta. La mayoría de ellos es porque además de tener sus propias historias, tienen relaciones importantes con los protagonistas y otros miembros del elenco. Por ejemplo, Kirishima y Tsuyu son muy cercanos a Bakugo y Uraraka respectivamente, y Momo, siendo la vicepresidenta de la clase, acompaña a Ida en varias ocasiones, además de tener clara amistad con otros estudiantes, como Kaminari y Jiro, o incluso a los demás a quienes ayudó a estudiar para los exámenes que ocurren en el primer acto de la historia. Mineta también cumple con estas características, es un buen amigo de Izuku y es el centro de los pervertidos de la clase, y cuando no está siendo un degenerado, incluso a las chicas les gusta bromear con él, así que logra tener ese punto a su favor. La otra razón por la cual algunos personajes llegan a destacar es porque llaman la atención a una dimensión única de la historia y sus temas, con la forma particular que refuerzan lo planteado por los principales. Mirio es un ejemplo perfecto de lo que significa ser un símbolo de la paz, lo cual afecta a Deku y causa una regresión en su desarrollo. Pero a la vez, la derrota de Mirio frente a Overhaul destruye la idea de que la sociedad pueda descansar en los hombros de un solo hombre, lo cual temáticamente es muy importante. El encuentro de Deku con Gentle nos permite ver un lado menos extremo de los villanos, y es lo que le permite ver la humanidad en los villanos por primera vez. O sea, que los primeros bloques de lo que termina siendo el encuentro final contra Shigaraki se ponen durante este encuentro. Esto también lo hace a través de su pasado, donde podemos ver por primera vez el daño que causa la falta de reconocimiento que sufren las personas que no encajan con la imagen de la sociedad que existe en la población. Así como Gentle no es reconocido ni por su familia por ser un héroe fallido, Shigaraki desarrollará todo su odio a la sociedad al no ser reconocido como un niño que necesitaba ser salvado a pesar de no estar en peligro físicamente. Y la pelea de Lady Nagant con Izuku no solamente nos muestra que Deku ya ha madurado y comienza a entender los matices del mundo en el que vive, sino que su historia nos muestra el papel que tiene el gobierno de un país en el desarrollo de las ideologías. La sociedad de héroes existe por la influencia de All Might, pero a ese mundo se le permite existir porque es conveniente para el gobierno japonés. Y ahora, muchos de los fallos y errores de este modelo son ocultados por un departamento que lleva a cabo misiones de manera ilegal y desde las sombras, lo cual a largo plazo es lo que lleva a que los problemas de la sociedad estallen y dejen al país en ruinas. Y para terminar, el villano secundario con mayor presencia en la historia es fácilmente Stain. Él es la primer señal de que Endeavor no es un tipo malo por excepción, sino que hay problemas sistemáticos en la sociedad. También es el ejemplo más radical de que ideales buenos pueden ser malinterpretados. Aunque personalmente yo no estimo tanto su importancia para la serie, porque mucho de lo que nos introduce Stain
es exclusivamente por ser el primer villano que mayormente solo está en un arco. Incluso el desarrollo que viene de la plática que tiene con Toshinori antes de la batalla final pudo haberse presentado en un monólogo o algo así, y no se habría perdido demasiado. Este aspecto de dar perspectiva interesante a los temas de la serie es uno en el que pareciera que Mineta se queda atrás, pues él no es central en ningún momento clave del desarrollo del protagonista, como los personajes previamente mencionados. De hecho, podría parecer que su historia no sobresale por encima de sus compañeros de clase. Pero lo que sí tiene es que él es la mayor representación de uno de los elementos con más peso del mensaje con el que concluye toda la serie. La idea que eventualmente se transformó en este video surgió de ver cómo miembros de la comunidad reaccionaron a varios momentos de las últimas temporadas de la serie en las que Mineta da un discurso o tenía algún momento de valentía. Hay cosas, hay escenas que me parecen demenciales, pero antes de eso, antes de comentar todas ellas, vamos a un discurso que me ha gustado muchísimo y creo que es muy importante y que te revienta el corazoncito, pero lamentablemente lo dice el puto Mineta. Mira que había personajes, pues el puto Mineta es el que tiene que hablar. Come on, let's go. Even Mineta is here. What you gonna do? Throw balls? No digo que sus reacciones no estén justificadas hasta cierto punto, porque sí, cuando anda de pervertido, Mineta sí es un personaje que puede ser bastante molesto, pero a la vez, lo que pasa es que ese es el punto, porque más que cualquier otro personaje, Mineta es el claro ejemplo de que cualquiera puede ser un héroe. Porque aunque Mineta tiene poderes y todo, ya sabemos desde el primer capítulo del manga que un héroe, más allá de la profesión, no requiere de poderes, porque el heroísmo es el resultado de una actitud ante la vida. Pero entonces, ¿puede ser un héroe alguien que en lugar de ser guiado por el sacrificio y el deseo del bien común, más bien busque principalmente beneficiarse a sí mismo? La respuesta que da la serie a esta pregunta es que sí. Mineta es un tipo cuya motivación principal en la serie es convertirse en un héroe popular con las mujeres. O sea, es claro que es un aprovechado que no tiene a los demás como prioridad, aunque tampoco es tan malo como para posiblemente convertirse en un villano, y sus actos de perversión no se supone que se tomen tan en serio debido a los castigos que recibe, y claramente son exagerados para sacar algo de comedia, nos den risa o no. Pero si a alguien así, que busca más que nada tener reconocimiento y fama, lo vuelves amigo del tipo más heroico que puedas imaginar en tu vida, entonces incluso ese egoísta aprovechado comenzará a actuar como un héroe de verdad. En USJ, Mineta se congela ante los villanos por todo el miedo que tiene, pero cuando Izuku salta a la acción, Mineta actúa principalmente para no quedar como un tonto en comparación frente a Tsuyu. Y poco a poco, Mineta va dando más y más peso a las cosas que le permiten ser un mejor héroe, simplemente para no quedarse atrás y poder destacar. En el ejercicio contra Midnight, no se deja atrapar a pesar de que quisiera poder caer sobre ella. En el examen de licencia, se desgasta más que cualquier otro e incluso después de ver que Midoriya llamó la atención de Keimi, cuando toca la segunda etapa, no lo vemos distraerse ni tratar de acercarse a la chica de Shiketsu. Y si bien sí tuvo momentos de aprovecharse en el ejercicio entre la clase A y B, se centró más que nada en hacer su parte en el ejercicio, en lugar de cualquier otra cosa. Y llega al punto que, al final, claramente le interesa verdaderamente poder hacer bien de héroe, al punto que está dispuesto a ponerse cara a cara con All for One. Después de la batalla final, en el epílogo se logra ver que nunca dejó de importarle la popularidad. Le duele no estar entre los héroes más famosos, no como Mount Lady, que eso le dejó de importar relativamente temprano en la serie, y justamente por ese cambio de actitud logra llegar al top 10. Pero el estar rodeado de héroes de verdad lo ha llevado a convertirse en uno de ellos, y uno de los más apasionados por lo que hace. A fin de cuentas, salvar es la mitad del trabajo de un héroe, y la otra mitad es inspirar a los demás. A diferencia de otros, a mí no me parece que el mensaje final de Boku no Hero Academia sea que cualquiera puede ser un héroe. Sin embargo, sí me parece que es un escalón importante para llegar a la verdadera lección que nos quiere dar Horikoshi. La idea es que para poder llegar a superar los problemas de la ideología y las estructuras jerárquicas, es importante que todos y todas aspiremos a ser héroes, a nuestra manera y dentro de nuestras posibilidades. Pero el conformarse no es una opción, porque el egoísmo y el conformismo son las formas en que los gritos de auxilio de otros caen en oídos sordos, y las manos de los que caen se quedan sin nadie de quien agarrarse. El que cualquiera pueda volverse un héroe es importante porque eso nos fuerza a todos a tratar de serlo. Es tomar el con un gran poder viene una gran responsabilidad del tío Ben,
pero demostrándonos que todos tenemos poder, aunque sea solo el suficiente para tratar de apoyar a los que nos rodean. Y así nos inspiramos los unos a los otros, para que incluso los que son aprovechados y solo siguen sus propios intereses, no tengan otra opción que seguir esa gran corriente. Y no hay ningún otro personaje que represente esto de la forma en la que lo hace Mineta. Excepto quizás Mount Lady. Pero este video era más bien una forma de hablar de varias cosas que no sé si serían atractivas para un video completo. Así que, pues, eso. Aún así, por favor, dejen un comentario a ver si los pude convencer, y si alguno de los temas que mencioné les llamara la atención, por favor díganlo en los comentarios. O también si se les antoja que hable de algún otro personaje en particular. Gracias por su visita y suerte en todo.